Bueno, el tema que vamos a encarar es el propósito de Dios para la familia. Y todos sabemos que el mentor de la familia es Dios. Estaba en la mente de Dios desde la creación, el proyecto de la familia. Y hay varios versículos que conocemos muy bien, pero vamos a leer muy rápidamente. En Génesis 1 vemos en el versículo 27 que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y también les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando vamos al versículo 8 del capítulo 2, vemos que Dios había plantado en un huerto y en ese huerto también puso al hombre para que lo disfrutase. Pero también vio que el hombre estaba solo y en el versículo 18 vemos que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que Dios dijo que el hombre debía ser un ser social, relacionarse, pero debía tener también alguien íntimo con quien relacionarse. O sea, el hombre no está preparado para vivir en soledad. Y también en Génesis 2, versículo 21, vemos que Dios toma una determinación. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, algo le faltaba al hombre, pero Dios le hizo su complemento. Y el complemento fue la mujer. No lo hizo como el hombre del polvo de la tierra, sino que fíjense que la tomó de una de sus costillas, simbolizando ya desde el principio que el hombre y la mujer serían una sola carne. O sea que el hombre no debe vivir en soledad, debe relacionarse en intimidad con el sexo opuesto, con la compañera que Dios le dé, y tampoco vemos que el hombre se puede valer en el matrimonio por sí solo, sino que necesita de la ayuda idónea, de su complemento, que es la mujer. Pero vemos en el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, del varón fue tomada. Comparten la misma dignidad, no hay desigualdad. Sí le dio a Dios, tanto al hombre como a la mujer, roles distintos para que se complementaran entre sí dentro del matrimonio. Pero hay algo que también es muy importante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea que el matrimonio es independiente de otras familias. Es una nueva unidad. Es un pacto que se debe mantener de por vida y que estaba en el corazón de Dios desde el comienzo. En resumen, la familia, ¿cómo comienza? Con la unión de dos personas. Estas son complementarias entre sí. El hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Y ambos deben tomar el compromiso de amarse, de apoyarse y por supuesto de construir juntos el hogar, pero con la intervención de Dios en el hogar, para ser bendecidos. Y no solo van a compartir sus cuerpos, sino que también van a compartir sus posesiones, sus emociones, sus alegrías, sus fracasos, también todo tipo de gozo y también el sufrimiento. Pero lo importante es que en la mente de ambos siempre exista este pensamiento.
hago esto en beneficio de mi esposo, hago esto en beneficio de mi esposa. O sea, ¿qué quiero decir? Que ambos deben pensar en el beneficio del otro. Y lo podemos resumir simplemente en una frase: ausencia de egoísmo. El egoísmo es algo muy natural en nuestra sociedad, pero esta es la familia ideal que Dios quiso desde el principio. Una familia con ausencia del egoísmo y pensando siempre cada cónyuge en el bienestar del otro. Ahora, vemos aquí que la pareja es la columna vertebral de la familia. Y por supuesto, luego vendrán los hijos. Y los hijos serán partícipes de ese clima que ambos formen en el hogar con la ayuda de Dios. O sea que para los hijos el hogar es la mejor escuela. Es la mejor escuela para toda la vida. Pero recordemos que en Génesis 3, no lo vamos a leer, la realidad de este proyecto familiar perfecto se alteró. Se alteró por la presencia de Satanás, pero también se alteró por la desobediencia, tanto de Adán como de Eva. Y esto nos lleva a sumergirnos en la realidad de hoy, en un mundo caído. Desde entonces, Satanás insiste en destruir la obra de Dios. Y no hace falta que me explaye demasiado en esto, sabemos bastante, pero es bueno que lo tengamos presente. En nuestros hogares no tenemos enemigos, nuestro enemigo es Satanás. En nuestros hogares tenemos esposas, tenemos esposos, tenemos hijos y tenemos la posibilidad de estar siempre tomados de la mano de Dios. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar y tener presente. Ahora, ¿qué hace Satanás en los hogares? Simplemente como repaso, él siembra la semilla de discordia, él siembra el resentimiento y a veces también la venganza. Pero sobre todas las cosas, termina primando la falta de perdón. Y cuando esto sucede, las crisis se agrandan. Nunca, como en estas últimas décadas, y así lo puse en el apunte, se ha concretado con gran facilidad el deseo de acudir al divorcio como una salida rápida a los problemas familiares, aún en los ambientes cristianos. La sociedad entera entró en un laberinto, un gran laberinto del cual es muy difícil de salir. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que sí podemos salir si nos tomamos de la mano y del consejo de Dios. El hogar debe ser un lugar de protección, un lugar de crecimiento, un lugar donde encontremos afectos, un lugar donde podamos volcar con franqueza nuestros fracasos, pero también nuestras alegrías. Ahora, por supuesto, tengamos en cuenta que está aquel que quiere robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que tener presente quién es nuestro enemigo y conocer sus estrategias, porque eso nos va a evitar muchísimos problemas y nos va a ayudar a sostener nuestro hogar. Una de las trampas en las cuales suelen caer muchos matrimonios, y no solamente los matrimonios, sino también a veces los hijos con sus padres, es no aprender a olvidar las crisis pasadas o determinadas experiencias no gratas, si así quieren llamarles. Esos recuerdos quedan en nuestra memoria. Ustedes saben que nuestra memoria tiene recuerdos que son recientes y recuerdos que son lejanos, ¿no es cierto? Pero nosotros tomamos la decisión o no de alojarlos. Vez pasada hablábamos en la cena
de que Dios se olvidó de nuestros pecados y los tiró al fondo de la mar. Y hablamos de perdón y hablamos de amor, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto nos cuesta a veces olvidar determinadas cosas, ¿no? Esos recuerdos quedan no gratos, quedan en la memoria. ¿Y cómo quedan? Quedan en formas de heridas. Quizás no los mencionamos y es como poner un vendaje, ¿verdad?, sobre una herida. El vendaje simplemente tapa la herida, pero la herida sigue trabajando, sigue doliendo. Esas heridas abiertas corren el riesgo de infectarse y no nos permiten continuar una vida normal, una vida familiar saludable. Quizás afloran después de un tiempo y esto quizás puede suceder en uno de los miembros de la familia, quizás en más de uno de los miembros de la familia o en toda la familia. Entonces el hogar, en vez de ser un lugar de protección, un lugar de confianza, termina siendo un campo de batalla, que es lo que Dios no quiere. Y es lo que se aleja bastante de la familia ideal que Dios quiso desde un principio. Y yo les voy a recordar las palabras que Isaías le dice al pueblo en el capítulo 43. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No traigan las cosas malas, porque eso no les va a permitir avanzar, no les va a permitir seguir adelante. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?, dice el profeta. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Recordemos que Dios es nuestro Padre y ustedes como Padre quieren lo mejor para cada uno de sus hogares. Pero hay alguien mayor que todos nosotros, que es nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nuestra vida y para cada uno de nuestros hogares. Dios nos dio la capacidad de perdonar y también la capacidad de amar. Siempre hablamos del perdón y del amor de Dios, y son partes distintivas del carácter de Dios. Y nosotros debemos imitarle. Qué bueno es comenzar a imitarle en cada una de nuestras casas. El amor todo lo puede, decimos, y así lo dice Pablo, el amor todo lo soporta. Pero a veces nosotros discriminamos, no, esto no lo puedo soportar. Dios lo soportó todo. Escuchábamos esta mañana de que nos abrazó a nosotros y dejó que su Hijo cargara el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Se lo dijo a la iglesia, ¿cuánto más en cada uno de nuestros hogares? Un ejemplo de hombre perdonador, un ejemplo de hombre de amor, es José. Ustedes saben que era el preferido de Jacob, quizás demasiado demostrativo Jacob con el cariño especial que le tenía a José, a diferencia de sus otros hijos que los quería, pero de una manera distinta. Pero fíjense que José no vivió atado al pasado. Él sufrió la envidia de sus hermanos, intentaron matarle, fue vendido como esclavo, sufrió la cárcel sin merecerlo, recuerdan, frente a la esposa de Potifar, cuando le acusó, y Dios le exaltó. Sufrió mucho, pero no guardó rencor, no dejó que la raíz de amargura tomara cuerpo en su vida, ni que dominara sus sentimientos, sus emociones o sus acciones.
cuando tuvo la oportunidad de estar frente a sus hermanos, no tomó venganza. Dios trabajó su vida. Dios trabajó su vida. Nosotros tenemos su Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador personal. Y el Espíritu Santo quiere hacer un trabajo especial en cada uno de nosotros. Lo sabemos, pero tenemos que tomar la decisión de dejarle hacer. ¿Cómo? Buscando la voluntad de Dios. Él puede curar todo tipo de herida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere fortalecer y nos quiere dar la capacidad de perdonar. Bueno, dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. A veces el no curar nuestras heridas, provocamos heridas a otros dentro del hogar y por supuesto también dentro de la iglesia. O sea que no solo nos dañamos nosotros, sino que dañamos a aquellos que queremos, aquellos que tenemos afectos hacia ellos, dañamos lo que Dios nos dio, que son nuestros hijos, nuestras esposas y también a nuestros hermanos. Dios quiere que nuestras vidas le honren. Y esto no es ninguna novedad, ¿verdad? Todos lo sabemos, lo decimos en cada mensaje. No tenemos que aprenderlo, lo tenemos en nuestra mente. Simplemente tenemos que llevar su consejo a la práctica. Lamentablemente, aún teniendo el consejo de Dios en nuestra mano, que es su palabra, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, muchas veces adoptamos los antivalores del mundo. Y eso por supuesto nos lleva al fracaso como hijos de Dios. Nos lleva a vivir en crisis permanente. El consejo de Pablo, ustedes recuerdan que el consejo de Pablo en los Romanos era: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice más: no os conforméis a este siglo. No tomen los antivalores del mundo. Tomen mis valores, dice el Señor. Tomen mis principios. Pónganlos en práctica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense, siempre lo decimos, Pablo apela mucho a nuestros razonamientos. Si tomamos antivalores del mundo, los razonamientos que tengamos van a estar apoyados y basados en esos antivalores. Si tomamos los principios de Dios, los valores de Dios, nuestros razonamientos van a estar apoyados en esos valores que Dios quiere y que Dios le agrada. Entonces vamos a comprobar, como dice el versículo, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos? Inteligencia espiritual para discernir. ¿Qué necesitamos? Sabiduría espiritual. O sea que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Fíjense, a veces hablamos, bueno, los tiempos son difíciles, el mundo es muy difícil, pero Dios quiere que tengamos convicciones y que esas convicciones se vean en la práctica. Recuerden ustedes la declaración de Josué al pueblo. Él terminó diciéndole al pueblo: ustedes si quieren sigan otros dioses, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. O sea que él tomó su determinación y eso fue lo que enseñó en su hogar. No le importa lo que hacían los demás, porque muchas veces
tomamos como normal aquellos que todos hacen o aquellas costumbres que otros adoptan. Pero eso no quiere decir que esté bien. Lo que está bien es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad absoluta, no relativa. Lo que todos hacen no es una medida de condición de normalidad para Dios. Yo sé que hay situaciones complejas en distintas etapas de nuestra vida, en nuestro hogar. Hay crisis cuando comienzan a venir los hijos, hay crisis en los primeros años de matrimonio, hay crisis seguramente también en la vejez, pero Dios también sabe que están esas crisis. Y en medio de esas crisis, Dios nos está ajustando para llevarnos a la familia que Él quiere. Sabemos que la familia perfecta no existe. Nadie de los que está aquí puede levantar la mano y decir, mi familia es perfecta. Y veo algunas sonrisas, no sé por qué razón. Pero esta es una realidad. Si hay alguna familia perfecta, por favor que levante la mano. Mi familia no es perfecta. La de ustedes creo que tampoco. Pero permanentemente, en medio de las crisis, Dios está ajustando nuestras vidas y nuestras familias. Y ahora lo importante que es, ¿cómo nos manejamos en medio de esas crisis, en medio de esas problemáticas que son tan variadas y tan dispersas y muchas las conocemos? No hay nada nuevo debajo del sol, decía yo en el apunte, refiriéndome a Eclesiastés. Todas las problemáticas se repiten a través de las épocas. Quizás hoy son más visibles o más espontáneas, pero el secreto está cómo nos manejamos en medio de esas problemáticas, cómo nos manejamos cuando nos hemos equivocado, cuando hemos caído. El secreto está en volver a Dios, en confesar delante de Dios con sinceridad y dejar que Él empiece a restaurar nuestra vida y nuestra familia. Tengamos presente que Dios no es un Dios vengativo, es un Dios de esperanza. Tengamos presente, como dijimos antes, que una de las cosas del carácter de Dios es que es un Dios perdonador, es un Dios de amor. Y como es un Dios de esperanza, es un Dios que nos da también la salida para volver a encauzarnos en el camino correcto. Y termino con un versículo muy conocido que muchas veces les decimos a las parejas cuando vienen aquí a pedir la bendición de Dios y sellar ese pacto matrimonial. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Así que ahora vamos a orar, pero oremos especialmente por nuestros hogares, por nuestros hijos. Oremos por los hogares de nuestros hermanos. A veces hablamos de una iglesia fuerte y entendemos que una iglesia fuerte, a veces lo escuché y me ha asombrado, parece que fuese una iglesia numerosa. Una iglesia fuerte es una iglesia que quiere vivir en santidad y hace lo posible delante de Dios para presentar todos sus fracasos y dejar que Dios restaure. Esa es una iglesia fuerte. Una iglesia que quiere vivir de la mano de Dios. Una familia fuerte es eso, un hogar que quiere vivir tomado de la mano de Dios. Que el Señor les bendiga.